Muy bien, el día de ayer nos quedamos haciendo este problema que es bien laborioso. No es difícil, pero sí es laborioso y requiere pues de algunas destrezas matemáticas, ¿verdad? Que es demostrar prácticamente lo que quiero yo en el fondo es demostrar esta expresión. Pero primero eh, Bagnes nos va guiando. Nos dice primero encontrar el potencial en un punto R en coordenadas rectangulares. Entonces eso es lo que estábamos intentando hacer ayer. Ya habíamos encontrado el momento dipolar, planteamos un R y luego pues hay que hacer ese producto cruz. Entonces decidimos hacer el producto cruz en esta esquinita y así con propiedad distributiva, ¿verdad? Usted si quiere pues se va a la ecuación que está en el capítulo uno, que creo que ya se lo resume, o se lo ponen como un determinante, creo, no me acuerdo. También lo puede hacer así si usted gusta. Yo lo hice por propiedad distributiva, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer por el determinante también. Si usted tiene la expresión, la va armando, ¿verdad? Y luego pues nos quedaba esto, llegábamos a esto. Eso simplemente hay que agruparlo, les decía yo. Me parecía que hay que agruparlo por vector unitario. Y eso es lo que nos quedaría como respuesta, ¿no? Entonces vamos a agrupar acá, vamos a decir luego, agrupando, luego, agrupando, y nos quedaría todo lo de X, por ejemplo. ¿Qué está en X? En X está este de acá y está este de acá. Entonces tenemos MY por Z y MZ por Y. Entonces vamos a poner aquí potencial dipolar va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi. Yo puse epsilon sub 0 acá, qué loco yo, ¿verdad? Miren, no me había fijado. Mi sub 0 sobre 4pi. Entonces aquí voy a colocar la agrupación que tenemos. Entonces en X dijimos que va MY por Z. Aquí. M sub Y por Z menos MZ por Y. Eso en dirección de X. Aquí de hecho iría un gran corchete así grande. Bueno, luego más. Vamos a agrupar lo que está en Y. ¿Qué está en Y? En Y está este de acá y está este de acá. Entonces, MZ por X. MZ por X menos MX por Z. Eso en dirección de Y. Y finalmente estaría lo que está en Z. Sería MX por Y. MX por Y menos MY por X. Y eso en dirección de Z. Y aquí quedaría esto así. Voy a correrlo un poquito más. Para que tengamos una especie de división ahí. Voy a hacer una línea divisoria. Ahí. Muy bien. Entonces ahí solamente estoy agrupando. ¿Qué me hace falta? R al cubo. Yo aquí tenía R ayer. Bueno, de hecho no tenía R, pero aquí se puede sacar R, la magnitud, que es simplemente este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado a lo un medio, ¿verdad? Y como está el cubo, va a quedar a la 3 medios. Entonces ya tengo, miren, tengo el potencial vectorial en coordenadas rectangulares para un punto de campo en coordenadas rectangulares. Miren, ahí está. Ese sería el potencial dipolar.
O sea que ya tengo prácticamente la primera parte que me está pidiendo Van. Luego dice encontrar las componentes rectangulares de B. Encontrar las componentes rectangulares de B. Bueno, pues ya tengo A, yo puedo encontrar B, ¿verdad? Por medio del rotacional. Veamos entonces. B dipolar sería igual a rotacional de A. Entonces algunos se podrán preguntar, bueno, Lick, ¿y por qué no podemos hacer el que use, el que para encontrar B dipolar, por qué no podemos utilizar la expresión que estábamos trabajando ayer? Por ejemplo, esta. ¿Por qué no se puede usar esta? ¿Quién me contestaría por qué no puedo usar esta forma? Porque aquí usted puede encontrar el B dipolar. ¿Por qué no la puedo usar? La que se parecía a aquella de 321. Esta. ¿Por qué no puedo usar esta expresión de B dipolar para encontrar el B dipolar que me están pidiendo ahorita? Por el eje, creo, Ajá, por el eje, ¿el que, Giancarlo? Va bien la idea, creo que va bien. ¿Cuál eje? ¿El eje en, de quién? la que usamos anteriormente, el eje estaba pues en el eje Z y este no, porque no lo especifica. Ajá, entonces lo que dice Giancarlo, le voy a ampliar un poquito más, Giancarlo, porque sí lo dijo bien, solo le faltó mencionar la característica. O sea, el momento dipolar aquí, dice Giancarlo, está en Z, en este caso particular, ¿verdad? Exactamente, Giancarlo. O sea, hay que estar atentos a eso, ¿verdad? Yo solo les pregunto para ver si me van siguiendo. El momento dipolar aquí está en Z, entonces el potencial vectorial es diferente, porque está ya determinado sobre un eje particular. Le dicen, ok, está en Z. En el caso actual, el potencial, el momento dipolar no es paralelo a ninguno de los ejes, que es lo que decía Giancarlo. Entonces no me sirve esa expresión, porque es que a veces creemos que las expresiones sirven para todo, pero hay que ver la característica, que aquella solamente me funciona para momentos dipolares que van en dirección de Z. Ya lo usamos, de hecho, en el problema de ayer, ¿verdad? Porque este momento dipolar de esta distribución está en la dirección de Z, ¿verdad? Ok, entonces, mucho ojo con eso. Bueno, entonces, ocupo irme por alguna expresión que yo conozco. Entonces, B dipolar sería el rotacional de A dipolar, tal como encontramos la otra, solo que esta es más complicada porque tiene esa situación, ¿verdad? Que es, no es paralelo con ninguno de los ejes. Ok, llegado aquí, pues esto es algo inmenso, lo que nos podría quedar, ¿verdad? Es algo inmenso, porque estamos hablando de un rotacional de A. No, podríamos ver una forma de hacerlo. Creo que hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Hay dos formas. Directamente así, o tratando de usar alguna identidad vectorial. Entonces, si vamos por aquí, ya se imaginarán que el rotacional hay que sacarle las componentes a la dipolar, ¿verdad? Y esto, pues, este es el A dipolar. Entonces habría que lidiar con estas componentes, ¿verdad? Con estas componentes, porque sería la derivada parcial, ¿verdad? Y nos van a quedar, hacemos el determinante, nos van a quedar cruzadas. O sea, ponemos aquí los vectores unitarios. Pensemos las opciones que tenemos para hallar eje rotacional, por lo larga que es la expresión. Y aquí tendríamos derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z de la componente a X, a Y y a Z. Si me voy por este camino, tendría que sacarle la derivada parcial con respecto a Z, no, con respecto a Y de a Z. Habría que sacar la derivada parcial con respecto a Z, ¿verdad? De a Z. ¿Y quién es a Z? A Z sería esto.
Ajá. Luego, menos la derivada parcial de a y con respecto a z. Y a z sería esto juntado con esto. Entonces ahí habría que sacar dos derivadas parciales. Luego, en y también otras dos derivadas parciales y en z dos derivadas parciales. O sea que en total son 6 derivadas parciales las que tenemos que sacar. Si nos vamos por este camino, por este camino. Hay otro camino por medio de una identidad vectorial porque creo que se podría ir uno por ahí. Estaba pensando, dado que, dado que A viene de M cruz Z, perdón, de M cruz R. Dado que A viene de M cruz R, se me ocurría a mí usar esa identidad vectorial, que quizás habría que ver cuántas derivadas parciales nos ahorramos o si es lo mismo, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay dos opciones, dos caminos a seguir en este problema. O se va directamente así como lo tenemos ahorita, o quizás sale conveniente escribirlo así. Por eso les decía. Rotacional, ¿verdad? De el potencial vectorial. Y este potencial vectorial es, voy a poner acá, un sub 0 sobre 4pi. Pongámoslo así en esféricas ahorita. Cruz M. No, aquí sería, perdón, M cruz R, ¿verdad? Si lo ponemos tal como estábamos por la definición, así sería. Entonces, tengo un triple producto cruz. También hay una identidad para el rotacional de un triple producto cruz. Cuando hay un triple producto cruz, el rotacional de A cruz B, de un producto cruz, también se podría ir uno por ahí y ver si se puede simplificar la expresión. Entonces creo que hay opciones. Por aquel lado hay que sacar ¿cuántas? 6 derivadas, dijimos, ¿verdad? 6 derivadas parciales. Habría que plantear esta y luego escogemos el camino, no sé. Me parece a mí que podemos jugar con los caminos y escoger el que mejor nos convenga. Entonces, si yo uso alguna identidad vectorial, pues sería usar una que aparece también en 321 cuando uno está estudiando multipolos, que es esta, el rotacional de A cruz B, donde A y B no son el campo, ¿verdad? No son ni la inducción ni el potencial vectorial, sino que son simplemente dos campos, ahí cualquiera. Entonces, esto está en el capítulo 1 y podríamos intentar a ver qué se llega con eso, porque a veces las expresiones pueden ser un poquito más sencillas, tal vez las operaciones no me quedan tan grandes o me quedan igual de grandes y es indistinto el camino. Entonces vamos a irnos a esa expresión que está en la página 54 del libro de texto y que es el rotacional, ¿verdad? De un producto cruz. Entonces es una expresión bastante larga, pero se puede simplificar. Eso es lo que voy. Eso quedaría pues divergencia de B aplicado a menos divergencia de A aplicado a B, es como una especie de regla del producto combinada, ¿va? Porque quedan divergencias y rotacionales. Bueno, divergencias más que todo. Menos divergencia de A, ¿verdad? Aplicado a B, luego más el B, producto punto nabla, y eso aplicado a menos, menos el A, bueno, con producto punto, sería aquí no divergencia con producto punto A con nabla, y luego eso aplicado a B, no es divergencia, sino que es producto punto. Y eso aplicado a B. Entonces, por ahí pues podríamos ver cómo se simplifica esto.
Pues no va a quedar así de largo, la idea es de que quede más sencillo y nos ahorremos algunos pasos. Y vamos a ver cuál es lo que conviene más. Entonces, si me voy por este camino, entonces tendría yo que B dipolar va a ser igual, saco las constantes, un sub 0 sobre 4pi y analizo. Bueno, vamos a analizar este relajo que nos queda ahí. Nos quedaría, ¿quién sería nuestro A y quién sería nuestro B? Vamos a ver. Me parece que nuestro A sería el momento dipolar en la expresión y nuestro B sería el vector de posición. Ya sabe que esto es una expresión, pero eso tengo otro color, ¿verdad? Bueno, entonces, esto, a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría divergencia de B. Entonces sería la divergencia del vector de posición prácticamente, ¿verdad? Y luego eso aplicado a, eso aplicado a, luego, que es M, ¿verdad? A es M. Luego, ¿qué tendríamos? Menos divergencia de M, divergencia de M, y eso aplicado a B, al vector de posición. Si lo dejamos así como vector de posición. Porque puedo cambiarlo por R unitario también yo. Vamos a ver. Esto. Creo que hay que dejarlo como R unitario para que quede algo más familiar. Luego más B punto nabla, o sea, M punto nabla. Y eso aplicado a R menos A, que es M. No A es R, perdón. R punto R punto, no, A es M, creo que aquí me equivoqué, ¿verdad? B es, aquí sería R. No me dijeron ahí ustedes. Parece que ustedes son mi apoyo ahí para cuando me equivoco yo. Y eso aplicado a M. Y luego tengo menos el A que es M. Ahí M punto nabla. Y eso aplicado a B. Que B es R. Vamos a ver qué podríamos sacar aquí. Y todo eso están divididos por R al cubo, ¿verdad? Que es parte de la cuestión. El R al cubo es parte de esto aquí. Lo que es las coordenadas del punto de campo. Ok. Entonces veamos a qué podemos llegar aquí. ¿Qué podríamos simplificar de entrada? Permíteme un momentito, ya regreso.
Hoy sí. Ok, entonces, disculpen la demora. Ok, entonces sigamos. ¿Qué podríamos simplificar de aquí? ¿Qué se puede simplificar de aquí? Entonces, de entrada, yo sé que el m es constante. Entonces, si m es constante, yo puedo simplificar. Por ejemplo, esto se volvería cero, me parece a mí. Esto se volvería cero. Esto de acá tendría operaciones, tendría operaciones de derivadas y eso quedaría aplicado sobre m. Y m es constante, si se fijan ustedes. Entonces, esto prácticamente quedaría cero también. ¿Qué más se volvería a cero? ¿Qué más podríamos simplificar? Este de entrada no se puede simplificar. Y con este habría que jugar un poquito, me parece. Entonces lo que sobrevive de esa cancelación es esto. A ver si sale más cómodo trabajarla por aquí, la expresión. Aquí queda mu sub 0 sobre 4pi. Y aquí tenemos prácticamente esto. Divergencia de R entre R al cubo. Entre R al cubo. Y eso aplicado a M. Porque reconoce que este R al cubo es parte de la divergencia. Ok. Y más o menos esto de acá, que esto sí me parece a mí que no se cancela. La M punto. Ok, estos son los dos caminos que tenemos. Ahora, veamos qué pasa con esta expresión. Veamos qué pasa con esa expresión. A ver, ¿cuánto quedaría esa expresión? Examinémosla, me parece a mí que podemos jugar con ella. Para ver qué se le puede hacer. A ver si se nos anula o se queda. A ver, el vector de posición en cartesianas es x en dirección de x más y en dirección de y más z en dirección de z. Y su magnitud es, o lo podemos dejar en esféricas también, es r en dirección de r, ¿verdad? Sobre r. ¿Cómo podríamos hacer esta? Que me parece que puede dar cero. Estoy queriendo ver. Porque la idea de simplificar es que me quede quizás este término como pasaba entre 21. Entonces, coloca entre 21 pasa con la fuerza. Quiero ver aquí, indaguemos un poquito la divergencia en esféricas. ¿Cuánto es la divergencia en esféricas? La primera componente de la divergencia derivada 1 sobre r cuadrado, ¿verdad? Derivada parcial de derivada parcial de sí, me parece que esto va a ser cero, fíjense. Porque quedaría r cuadrado por la componente r, ¿verdad? Con respecto a r. Ahí está, me parece que esto va a ser cero. ¿O no? R cuadrado por la componente R del campo, déjenme ver. O no nos quedaría cero, que aquí quiero revisar. Ahí quedaría R cuadrado y yo tengo aquí prácticamente, si esto es R en dirección de R, esto es R en dirección de R sobre R cuadrado, ¿verdad?
Entonces lo que me queda prácticamente de aquí es 1 sobre r cuadrado. Entonces esto se vuelve constante. Entonces su divergencia es 0, mira. ¿Se fijan? Entonces me parecía a mí que esto era 0. Solo que quería justificarlo bien. Entonces dice usted, bueno, eso también se va. ¿Ya lo ven todos que se va? Valídenme ahí, por favor. Con las manitos que hacen a veces. Sí, Daniel. Ok, Daniel lo valida. Los demás. ¿Siguen la idea? ¿Por qué se vuelve 0 este término? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces ya lo borro, ¿verdad? Y ya sabemos que se hace 0. Entonces, lo único que sobra es esto. Vamos a ver cuántas derivadas parciales gastamos y, ¿verdad? Para verlo. Entonces lo que nos queda es menos mu sub 0 sobre 4pi. Y nos queda, aquí nos quedaría también un r al cubo. Se me olvidó escribirlo, ¿no? Y quedaría esto. M punto V, bueno, V digo yo, nabla, y eso aplicado a R. Y aquí todo dividido por R al cubo. Ok, entonces, esto de acá, si estamos en coordenadas cartesianas, porque nuestro potencial está en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Si estamos en coordenadas cartesianas, entonces, y también el momento dipolar estaba en coordenadas cartesianas, habría que ver cómo nos queda esto, ¿verdad? De largo. Planteamos ver cómo nos queda de largo y vemos el camino que podemos seguir. O por el camino que ustedes se quieran ir, pues yo los voy a apoyar. Entonces tenemos aquí algo como esto. M en dirección de X, ¿verdad? Que es el momento dipolar más MY en dirección de Y más MZ en dirección de Z. Y eso va a ser punto con nabla. Y nabla es parcial con respecto a X en dirección de X más Y unitario parcial con respecto a Y, ¿verdad? En dirección de Y. Ahí más Z unitario, perdón, parcial con respecto a Z. Ok, entonces hacemos el producto punto de eso y aquí tendríamos un R al cubo al momento, ¿no? Y aquí un R vector al que se le va a aplicar esto. Entonces podemos jugar aquí con este R vector. De hecho lo voy a poner no afuera, sino que lo voy a poner aquí adentro. O aquí lo voy a poner abajo del R. Ok. Entonces si yo hago ese producto punto, me va a quedar algo como esto. B dipolar es igual a mu sub 0 sobre 4pi. Y aquí va a quedar prácticamente esto. Mx derivada parcial con respecto a X más My derivada parcial con respecto a Y más Mz derivada parcial con respecto a Z. Y eso se le debe aplicar al vector de posición en coordenadas cartesianas. Por ambos caminos uno se puede ir, ¿verdad? Solo que habría que ver cuál es el que más nos conviene. Este es un camino que les acabo de preparar con simplificaciones y este es un camino pues directo, ¿verdad? Con la ecuación ahí ya calculado el potencial. Entonces, ¿cuál nos convendría más? Aquí, esto pues habría que aplicarlo a cada componente de R. A cada componente de R. Porque R pues tiene 3 componentes, entonces aquí habría que ser 3 derivadas por componente, pero habría que ver si las derivadas son más fáciles de hacer, porque ese es otro asunto. Uno se puede ir por otro camino, pero se supone que debería de presentarnos más fáciles las derivadas, ¿verdad? Pero habría que ver qué tanto.
Porque aquí haríamos, allá hacíamos 6 derivadas. Y aquí haríamos, creo que una por componente. 3 por componente son 9 derivadas. Pero habría que ver la dificultad de las derivadas. Me parece que las derivadas por acá son más sencillas que la que nos quedaría del otro lado. ¿Por cuál nos vamos entonces? ¿Por este o por este? Quiero probar este. Yo quiero probar este. Ustedes pueden probar este también. Y luego me dicen, no, Lee, estaba más corto porque no. Las dos opciones. Entonces probemos este, a ver, este camino. Por eso se los propuse. Ok, veamos aquí entonces. B dipolar. Yo esperaría pues que este B dipolar tenga componente X. Ahí. Componente Y y componente Z. Eso es lo que yo espero. Por lo que tengo como expresión, entonces esta vez no voy a esperar que sin ninguna se me anule en mi B dipolar. Entonces habría que ver pues cómo quedaría el B dipolar de X. El B dipolar de X, yo esperaría que fuera esto de acá. M punto nabla aplicado a la componente X del vector de posición. O sea, porque acuérdense que el vector de posición es, me parecería que es esto, aplicado a la componente X del vector de posición. O sea, eso aplicado a esta expresión. X sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Me parece que eso es lo que yo tendría. Este producto punto, que es este, aplicado a esto. Aplicado a eso, me parece a mí. Entonces, hagámoslo a ver. Hagámoslo. Entonces, tendríamos que hacer prácticamente, porque esto de acá es esto. M.nabla es esto. Y se lo estamos aplicando a la componente X. Porque R, si quieren lo puedo poner con el apuntador aquí. Es X en dirección de X, más Y en dirección de Y, más Z en dirección de Z. Entonces, les quedaría así. Y dividido por la magnitud. Entonces, lo que separé fue la componente X ahorita. ¿Verdad? Porque yo lo que quiero es la fuerza dipolar en X. Entonces se lo aplico nada más a la componente X, perdón, el campo dipolar. Luego se lo aplico a la componente Y y luego a la componente Z. Entonces serían 9 derivadas, pero creo que son más sencillas que aquellas. Porque hay un patrón, ¿verdad? Hay un patrón. Bueno, hagámoslo entonces. ¿Qué necesitaríamos entonces? Derivada parcial con respecto a X de esto. Hagamos las derivadas. Esta es una de las que ocuparíamos. Ocuparíamos derivada parcial, por lo que estoy viendo acá, por el producto punto que va a haber aquí. Esta derivada parcial sobre esto. Entonces necesitaríamos esta derivada acá. Derivada parcial con respecto a Y de Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Ok. No, perdón. Aquí sería X, no Y. Porque es a la misma componente X le estamos sacando las 3 derivadas. Y derivada parcial con respecto a Z de esta componente. De esta misma componente. Bueno, entonces saquémosla. Ustedes son buenos para sacar derivadas. Ya han sido entrenados para eso. Pues aquí hay que usar en el primero la regla de la división, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Apuntémosla si quieren. Me parece que podemos apuntarla aquí de cálculo. Recordar. Recordar. Derivada de U sobre B. Y eso aquí es igual.
Se copia B, ¿verdad? Se deriva U menos, se copia U y se deriva B. Y todo sobre B cuadrado. Entonces creo que se la podemos aplicar al primero. Al primero aquí. ¿Cuánto quedaría entonces? Ayúdenme con esa derivada. ¿Cuánto quedaría? Involúcrense, involúcrense. Si se involucran y aportan, van aprendiendo y van desarrollando destrezas. Contéstenme la de la derivada. Vamos haciendo juntos, no importa si se equivocan, lo hacemos juntos y nos equivocamos todos y ahí vamos. A ver, ¿cuánto daría eso? ¿Quién es B? Bueno, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? Derivada parcial con respecto a... ¿Quién sería U'? 1, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Ok, aquí sería 1. Y luego, menos, ¿verdad? Tres. Se copia U, que sería X, y se saca la derivada del otro. ¿De cuánto sería la derivada del otro? B'. Sería 3 medios por X al cuadrado más Y al cuadrado más Me haría Z menos al 3 cuadrado. medios. Menos, no. Ya le digo por qué no. A la 3 medios menos 1, 1 medio, ¿verdad? Ahí nos quedaría, ¿qué dicen? Y luego por la derivada interna, que sería 2x, ¿verdad? ¿Por qué no es a la menos 3 medios? Porque acuérdense que lo estoy tomando como la regla de la división. O sea, no estoy pasándolo para arriba. Me sigue ahí. Sí. Ese, a Mario, perdón. O sea, lo paso para arriba, entonces, o sea, no estoy como cuando la regla que lo paso para arriba y lo pongo en la negativa, no. Sino que ya la regla del producto me dice que está en el denominador. O sea, el B es el que está en el denominador y el U es el que está en el numerador, entonces no le manipula los signos ahí. Y ese es un error común, lo que acaba de comentar Mario, ¿verdad? Está bueno que lo hayan preguntado, se fijan, porque así van despejando sus dudas. Y aquí quedaría a las 5 medios prácticamente, no, miento, no a las 5 medios, sino que A quedaría tres. al cubo, ¿verdad? Ajá, al cubo, muy bien. O sea, así me gusta que vayan aportando. Luego ahí, pues, vamos a hacer alguna simplificación, porque se tiene que simplificar, y esta se va a repetir después con respecto a y aquí. Ya solamente vamos a copiar el resultado, no es que vamos a volver a derivar, esa es la ventaja de ver los patrones. Entonces aquí me parece que hay un factor común. Este es factor común con este, tienen el 1 medio. Entonces si lo sacan de factor común, luego aquí va a quedar aquí va a quedar a la 1, ¿verdad? Aquí va a quedar A las 5 vacío. medios en el denominador. Y aquí va a quedar a las 5 medios porque se va a cancelar, ¿verdad, Mario? Ya lo vio, ¿verdad? Ajá, excelente. Entonces si sacamos ese factor común, se va a cancelar con el de aquí abajo. Porque aquí va a quedar a la 1 medio, el factor común a la 1 medio, y aquí está la 3, entonces va a quedar a las 5 medios abajo. Ya lo vieron, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí me queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Sin nada, ¿verdad? Porque queda la 1. Luego aquí simplifiquemos un poquito. Este 2 se va con este 2 y queda el 3, ¿verdad? Entonces aquí queda menos 3x cuadrado. Eso es lo que nos quedaría ahí. Y abajo nos quedaría a las 5 medios, como me dicen ustedes mismos. Me parece que está bien. A las 5 medios. Bueno, esa es la primera derivada. Ahora aquí, si todavía me dicen, ¿se puede simplificar aquí con esto? Sí, pero dejémoslo así ahorita, porque esto tiene pinta de ser un R. Y acuérdese que usted quiere que le quede algo como esto. Entonces, si ya tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, tiene pinta de un R cuadrado. Entonces nos va a servir, ¿verdad? Y que tengamos esto
¿verdad? Esto es prácticamente R cuadrado. Entonces ya vamos viendo que si yo lo desacoplo y le resto esto, también puedo entrar ahí en, ¿verdad? En no llegar a la demostración correctamente. Ok. Luego, ¿cómo quedaría esta derivada? Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, no es necesario, ¿verdad? Como estamos derivando con respecto a y, no es necesario que usemos esta regla. De hecho, no es necesario que usemos esa regla, sino que usemos lo que decía Mario, pasarlo para arriba, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Quedaría multiplicando esta X y este lo pasamos para arriba, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, derivada parcial con respecto a y. Estamos reacomodando. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos 3 medios. Aquí sí estamos haciendo lo que decía, ¿verdad? Estamos pasándolo para arriba. Entonces ahora saquemos la derivada de eso. X es constante aquí. X queda ahí. Nos aparece un menos 3 medios, ¿verdad? Aparece X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Aparece a la menos 1 medio. ¿No? O sí, sí, ¿verdad? Si le restamos 1, no, más bien queda a las 5 medios. ¿Lo ven? Porque le estamos restando 3 medios. A menos 3 medios le estamos restando 1. Por la derivada interna que estamos derivando con respecto a Y. Entonces queda 2Y. Entonces lo que me queda aquí es 2, se cancela con el 2 y me queda XY y aquí queda el 3. Este luego vuelve a bajar, ¿verdad? Vuelve a bajar, entonces lo que va a quedar es lo siguiente, miren. Va a quedar prácticamente menos 3XY sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a las 5 medios. Ya van habiendo patrones. Miren, aquí quedó a las 5 medios, aquí a las 5 medios, aquí queda un 3, aquí queda un 3, y aquí se viene a que queda un x cuadrado, pero aquí queda un xy. O sea, esto se podría separar después como 3x por x, ¿verdad? Entonces va quedando un patrón, se van fijando en las derivadas, ¿verdad? Que va quedando un patrón. Eso hay que ir siendo observadores. Bueno, la tercera no la vamos a hacer. Simplemente vamos a identificar el patrón. ¿Qué cambiaría en la tercera? Hasta la voy a copiar. Va a quedar idéntica. ¿Qué es lo que va a cambiar? En lugar de Y, ¿qué va a ser? Z. Z. Eso sería todo lo que cambia. Muy bien. Entonces ya tengo las 3 primeras derivadas, ¿verdad? O sea, de esto. Porque ahora hay que hacerla con respecto a Y. Entonces saquemos todas y luego juntamos la expresión. Entonces aquí yo puedo sacar la derivada. Voy a copiar esta expresión porque es similar. Saquemos las 9 derivadas famosas. Fíjense, no ocupamos ni sacarlas, sino que solo copiarlas porque ya vimos, ya las sacamos las primeras 3. Entonces con eso nos fuimos. Aquí va derivada parcial con respecto a X siempre, pero aquí cambia. Ahora es la componente Y. Y entonces esa se va a parecer con esta. ¿Se fijan? Creo que, de hecho, creo que sería la misma. ¿Verdad? Porque aquí lo que sigue es la componente X. La componente Y, perdón. Y esta es la componente Y, solo que con respecto a X por el producto punto que hay aquí con nabla, ¿verdad? Esto quedaría ahora aplicado a la componente Y. Entonces, quedaría esta misma. ¿Concuerdan conmigo que quedaría esta misma? Sí, queda la misma. Queda la mismita, ¿verdad? Exactamente. Luego la segunda derivada sería prácticamente esta misma. Solo que ahora es derivada con respecto a Y, ¿verdad? A ver. Sí, derivada con respecto a Y es la componente Y. Y la componente Y lo que trae aquí es una Y. Entonces sería, si se fijan ustedes, sería esta misma derivada, ¿sí o no? Cuando era de la misma variable con, ¿verdad? Entonces aquí, miren, ahora tenemos lo mismo. Solo que esta es con respecto a Y, no le cambié aquí, ¿verdad? Este es con respecto a Y.
con respecto a y de esta expresión. Entonces esa es la misma que esta, solo que cambiaría la x por y. Entonces cambiaría nada más esto. De ahí todo quedaría idéntico. Entonces copio esta, porque es la que sería igualita y le cambio. En lugar de x cuadrado pongo y cuadrado. Y esa es la única diferencia que hay. Ya hemos identificado los patrones. Miren, ahí está la derivada. No ocupa usted estar repitiendo las derivadas. Y creo que aquí me cabe la otra más bien. Voy a hacer un poquito de espacio. Y faltaría esta con respecto a z. La voy a copiar toda. No me ocupo ahí. Ya vamos a hacer que quepa. Solo cambiémosla. Entonces aquí sería derivada parcial con respecto a z, porque aquí sería la componente y. Entonces esto va a quedar igualito, pero ¿qué va a cambiar? En lugar de x, Sería Y. sería y, exactamente. Entonces me queda esto, miren. Entonces ya voy dándole, ¿verdad? Y se fijan, aquí ya no me tardé en sacar esas derivadas. Solo voy a agrupar un poquito más pegado esto para que me quepa en el mismo renglón. Porque de ahí voy a hacer un copy del renglón anterior, porque va a ser casi igual de los resultados. Ups. A ver si ahora cabe. Sí, yo creo que sí. Miren, ya cabe aquí el resultado. Entonces, ahora me voy a las derivadas con respecto a la componente z, porque al final este producto punto, ¿verdad? Está operando, este producto punto está operando pues sobre todas las componentes del vector de posición. Bueno, entonces aquí quedaría prácticamente derivada parcial con respecto a x. Bueno, esto lo voy a copiar todo porque sería igualito. Así ya tengo las 9 derivadas listas. Derivada parcial con respecto a x. Aquí sería la componente z. Solo eso cambiaría. Entonces, ¿qué nos va a cambiar? Que en lugar de x, ¿qué va a quedar? En lugar de y, perdón, ¿qué va a quedar? Z, ¿verdad? ¿Lo ven? En lugar de y queda z. Porque cuando saquemos la derivada con respecto a x va a quedar el 3xz. Luego, esta de acá, que nos quedaría derivada parcial con respecto a y de la componente z. Entonces, aquí cambiaría una z. Estamos con la componente z ahora. Entonces me cambiaría aquí y esto pasaría a ser z. ¿Y cómo quedaría esa derivada? ¿Se parecería con cuál? Me parece que sería igualita a esta. ¿Verdad? Idéntica. Entonces, ya tengo la expresión. Y voy por la última. Y la última va a ser igual a la de en medio que teníamos acá. A esta. Solo que ahora cambiaría con respecto a z, la derivada, ¿verdad? Y es la componente z. Entonces hace los cambios usted. Y aquí ya tiene estos cambios. Miren, son los que tiene que hacer. Donde había y, coloca z. Miren. Y ahí están las 9 derivadas listas. Ahora con eso, lo que hacemos es agrupar. Y decir, bueno, el campo dipolar y colocamos toda la expresión grande para que veamos todos los patrones. Todos los patrones que hay en el resultado. Entonces, escribamos una sola expresión con todas las respuestas. Va a quedar algo larga, pero va a valer la pena porque casi va a estar resuelto el problema. Entonces, cambiamos de página y decimos B dipolar va a ser igual entonces. Y copiamos todo lo que esté en X, por ejemplo. Y copiamos de un solo con vectores unitarios, ¿verdad? Porque son componentes.
Entonces, estos que están en X, me llevaría prácticamente esta de acá. Voy a copiar. ¿Y qué me quedaría aquí? Me quedaría mu sub 0 sobre 4pi, que es el factor común en toda la expresión. Eso se puede sacar de un solo como factor común. El mu sub 0 sobre 4pi. Para que ya lo dejemos de un solo. Entonces quedaría aquí lo que está en X. Entonces saquemos lo que está en X. Entonces quedaría mx multiplicado por esta, según la expresión, ¿verdad? Mx multiplicado por la derivada parcial de la componente x con respecto a x. Entonces aquí quedaría multiplicado mx. Luego quedaría más my multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a x de la componente y. Y esa era esta de acá. Y de hecho, eso queda. Ya podemos agregarle unitario si quieren. Ahí al inicio creo que falta Ajá, ¿qué me hace falta al inicio? Dígame, pero no le escuché. el menos. Menos al ¿Dónde? inicio en el mío sub 0. Creo que Ah, sí, hay un menos, ¿verdad? Exactamente, de toda la expresión, ¿verdad? Porque es menos el... Sí, sí, está bueno, excelente, gracias, es cierto. Perfecto, entonces, y este menos lo cambié acá, es el que menos que venía de acá y lo pasé para acá, ¿verdad? Pues dejemos la expresión armada, porque ya después, una vez que queda armada, eso es sacar factor común y agrupar. Ok, aquí ya tengo, y esto siempre ya dejémoslo ya con unitarios, hagamos de un solo distributiva. Me parece a mí que podemos hacer distributiva aquí. O sea, porque todo esto está, como esto es parte de la componente X, todo esto está en dirección de X. Entonces uno puede hacer, ya sea que lo coloquen aquí, como quieran ustedes, ¿verdad? Lo colocan después de la componente. Porque todo esto está en dirección de X, todo esto es parte. Aquí quedaría MZ, porque la derivada también es negativa. Y copio la derivada la tengo acá, la de Z, miren. La voy a traer sin el menos porque ya coloqué el menos allá. Aquí está la copio, miren. Aquí. Y eso en dirección de X. Entonces lo voy a copiar en dirección de X. Todo eso está en dirección de X porque es la componente X nada más del campo dipolar. Voy a hacerlo aquí abajo para que se vea como el patrón ¿verdad? De las cosas. Más. Aquí coloco la componente Y. Entonces la componente Y comienza con mx también. Mx, la derivada parcial con respecto a X de la componente Y. En el caso sería algo parecido a esto, pero con Y unitario. Quedaría así y con Y unitario. Aquí. Luego quedaría, y aquí quedaría de hecho menos, ¿verdad? Esta sería menos porque viene con un negativo esa derivada. Luego sería más porque la que queda es la derivada, ¿verdad? Cuando tenemos my y esta derivada. Esta de acá, solo que cambio cambio la y, ¿verdad? Por x. Esto le va a quedar así, ¿ve? Y esto le va a quedar, en lugar de x, le va a quedar y. Solo me estoy trayendo las derivadas que ya sacamos. Y estoy armando la expresión del campo dipolar. Y luego aquí quedaría menos por la derivada, ¿verdad? mz. Y va a quedar muy similar, solo que aquí va a quedar una y. Y en dirección de y. Y aquí queda a ver, y aquí. Ahí está. Y finalmente nos va a quedar la última. ¿Verdad? Solo copio esa y terminamos. Me va a quedar esta última y va a quedar algo parecido a esto, de hecho.
Va a quedar aquí, creo que va a quedar menos también. Menos mx, solo me tomará un minuto, ¿verdad? Mx, y aquí quedaría esto parecido, solo que con una z en lugar de la y en dirección de z, ¿verdad? Y luego aquí va a quedar menos también my, y va a quedar esta misma componente de acá, ¿no? Esa es que solo que en dirección de z. Ya estamos terminando. Y aquí va a quedar en dirección de z. Ahí queda la misma, ¿verdad? Y luego aquí nos quedaría más, y quedaría algo similar con esto, mz, y ese sería el campo dipolar, ¿verdad? Y nos quedaría esto. Ya lo que sigue es solamente sacar factores comunes y acoplar la expresión. Por tanto, lo hemos resuelto al hacer estas derivadas. Solo queda ahora, ¿verdad? Y esto quedaría en dirección de z. Cambio esta y, ¿verdad? Por z, y esto quedaría en dirección de z. Y entonces, mañana, si se fijan ustedes, ya les voy adelantando. A las 5:30 se repiten todos. Entonces se puede salir y yo puedo agrupar, no por unitario, por eso tengo los unitarios desacoplados, miren. No, yo puedo agrupar no por unitario, sino que por términos parecidos. Entonces, este término se puede separar de acá. Bueno, de hecho se va a sacar ¿verdad? Este va a quedar de factor común. Se va a quedar este solito restando con este. Entonces, estos tres pueden ser un factor común también. Y van a quedar bien, bien agrupados. Y luego todos los que tienen 3, la resta del 3, se pueden agrupar también en un factor común. Y eso es lo que nos restaría, ¿verdad? Simplificar. Pero eso se hace como ya como en unos 10 minutos, ¿verdad? Entonces, es lo interesante del problema, ¿verdad? Laborioso, y yo les quería mostrar otro camino alternativo, ¿verdad? Se pueden ir también por acá, hacen 6 derivadas nada más, ¿verdad? Pero quizás un poquito más largas, no sé, habría que desarrollarlo por ambos caminos, ¿verdad? Completo y decir, bueno, ¿verdad? Esta es la opción. Pero quería usar este camino en vista, pues que en 321 también se usa algo parecido con la fuerza dipolar, ¿verdad? Listo, entonces la dejamos ahí, muchachos. Se cuidan. Seguimos mañana.